tardes a todos. Aquí Antonio Rodríguez Arias, su Technical Instructor de AES para los cursos de LTE 5G. Entonces, antes de comenzar, solamente les recuerdo que el día de hoy vamos a estar viendo los cursos relacionados al performance en nuestra red de LTE, en el cual no solamente vamos a valorar lo que son los KPIs generales, también vamos a ver la percepción del usuario, cómo trabajamos con los KPIs relacionados a la percepción del usuario. Un concepto importante que tenemos que aclarar aquí es que recuerden que los KPIs que se generan desde el iNodeB, estos KPIs nos van a decir cómo el nodo está visualizando al usuario, pero solo hasta allí. Si necesitamos ver cómo se va a trabajar en general nuestra red de LTE, tenemos dos opciones. El más común es el Drive Test y en segundo, alguna herramienta de georreferencia donde esté recopilando la información de los Measurement Reports de los usuarios para convertirlos en una plataforma de datos. Entonces vamos a esperar solamente un minuto a ver si alguien más se conecta el día de hoy. Y bueno, le repito otra vez, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, Technical Instructor de AES, tanto para cursos de 4G y 5G. Pero bueno, vamos a comenzar aquí un momento a ver los temas que vamos a estar relacionados con nuestro LTE Performance Management. Bueno, en general, como les comentaba, no vamos a hablar solamente de los KPIs, vamos a hablar desde la perspectiva del usuario hasta el iNodeB. Entonces, en general sabemos que los KPIs nacen de contadores por cada evento que se realiza. Estos contadores, ¿dónde nacen esos contadores? Bueno, nacen de las respuestas o de las solicitudes que realiza tanto inicialmente el UI o el iNodeB como respuesta a cualquier proceso que existe. Por ejemplo, un KPI común que utilizamos en la calidad o performance son los procesos de Hanover. Pero el KPI no nace o no se crea directamente, sino son contadores que cada vez que se solicita un cambio de aplicación o un cambio de celda, inicia este tipo de procesos. Entonces, los KPI son una fórmula que va a considerar varios escenarios de la misma familia para luego exponerlos como una solución integral. Y repito, tenemos los KPIs generados desde el RAN o los KPIs que vamos a estar visualizando, ya sea por un Drive Test o por un programa que sea de georreferencia. El primer punto, los KPI, vamos a tener en esta parte solamente vamos a tener KPIs Overview, Performance KPI Details y Drive Test KPIs. Ahora, esto no es solamente la parte de performance, también vamos a ver cómo resolver ciertos problemas generales de KPIs. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es, sí, la respuesta básica, cuál es un caso general o más común de KPIs? Bueno, estos son accesibilidad y retenibilidad, son los más comunes. ¿Qué pasa en accesibilidad? Que el usuario no logra crear un enlace de RRC o de RRC entre el UI al iNodeB, es decir, no logra generar un enlace de sincronización de la interfaz aérea. Y el RRC estaría comprendiendo principalmente que el plano de control. Por otra parte, tenemos lo que es la retenibilidad, y esta se genera principalmente como complemento de la interfaz de el plano de usuario. Aunque ambos son en la interfaz aérea, uno tiene que considerar cómo se va a estar propagando la señal, el acceso y otro la calidad. Entonces, como les comentaba, vamos a tener dos fuentes o dos formas de visualizar los KPIs. El primero va a ser un Drive Test o también llamados algunos como Walk Test. Es decir, revisiones que se hacen de forma ordinaria a través de unas terminales llamadas handys o si es necesario a través de equipos sofisticados de calidad. En estos vamos a hacer un resumen de cada contador que tengamos y se va a plasmar en nuestra interfaz de aire. La otra forma que tenemos es el Performance Measurement KPI. Estos son los que nacen directamente de quién, de nuestro RAN. Entonces aquí los voy a remarcar.
Entonces estos van a ser del UI y estos van a ser principalmente del RAN. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Bueno, en el UI lo que me va a estar reportando es todas las opciones que puedo yo visualizar para cualquier tipo de proceso de conexión, obviamente procesos no solamente en Connected Mode, también los procesos que van a ir hacia el Idle Mode. Es decir, tenemos una variedad que definir cuando hablamos de KPIs y contadores, dependiendo del estado del usuario. Y bueno, estos se encuentran en el documento TS32450, que son los KPIs que van directamente con respecto al UTRAN, pero también con la interfase del UI. Ahora, además de la accesibilidad y retenibilidad, ¿qué otros existe? Bueno, la integridad, la disponibilidad y lo que va a ser el volumen. Entonces, aquí en este documento 32450 es fácil identificar lo más básico de los contadores y de los KPIs más necesarios o que se utilizan en cualquier red de telecomunicaciones de 4G a nivel global. Pero bueno, antes de continuar, vamos a dar un vistazo de a quién ya tenemos aquí conectado o si hay alguna pregunta. Ok, hola, buena tarde a todos. Entonces les repito otra vez, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, Technical Instructor de AES para los cursos de 4G y 5G. Entonces, continuando, además de las especificaciones que ya sabemos que tenemos por parte de nuestro amigo 3GPP, estos también pueden tener subcontadores, es decir, un subcontador, vamos a ver, está mejor explicado en la siguiente. Sí. Primero, para medir un KPI, lo que primero necesitamos es obviamente el nombre, la descripción, el scope, los alcances que se van a obtener de esa medición, su fórmula y los contadores asociados. Esta es la parte más delicada de nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo solamente de mi contador de RRC, este RRC para accesibilidad tiene varias vertientes. Una de ellas es cómo se va a conectar del punto A al punto B. ¿Cómo es este? Primero vamos a tener RRC Initial y vamos a tener un Initial y vamos a contar con un RRC Response. El response es obviamente la respuesta que va a tener el InnoD para cómo va a trabajar con respecto al usuario. Entonces, RRC lo que va a hacer es sumarlos todos para tanto los initials como los response o los success, y de esa suma se va a dividir entre el total de attempts. Entonces, yo ya puedo determinar allí de estos attempts cuántos son realmente se hicieron satisfactorios y cuántos no, y de ahí saber cómo va a ser mi accesibilidad. Pero por ejemplo, si estoy trabajando para un sistema, digamos, multilayer o que requiera una información más a detalle, también puedo tener incluso contadores de RRC para sistemas tipo IRAT o tipo intrafrequency, que son, digamos, que de los más especializados, ¿no? Entonces, la mayoría de los tiempos vamos a estar trabajando de ese tipo de forma en nuestros KPIs. Y obviamente hay KPIs que son muy delicados, muy delicados. Ahorita les voy a comentar, pero bueno. En resumen, como les he dicho, yo tengo una familia de contadores que pertenece a, bueno, que son, que son de la misma familia, digamos, aquí de RRC. Pero ese RRC va a ser RRC Attempts. Y vamos a tener los RRC Success o también los RRC Initial. Entonces todos estos pertenecen a la familia de los RRCs, pero tengo Attempts, Success y tengo Initial Attempts. Aquí Initial. Entonces, ¿qué me dice mi sistema cuando yo trabajo de esta forma? Entonces, ya existen las fórmulas que no importa qué tipo de proveedor tengas, ya sea Samsung, Huawei, Nokia o Ericsson, siguen siendo los mismos KPIs. Puede ser que cambie un poco el nombre. Hay unos, por ejemplo, en el caso de Ericsson le pone puntos, en el caso de Nokia nada más le pone espacios, o ahorita creo que ya le pone un guión bajo.
hay otros que les ponen guión medio o simplemente hay unos que los separan. No, ya me acordé, Huawei lo que hace es que los pone todo junto, pero solamente pone la primera letra capital de cada acceso. Perdón, no de cada acceso, sino de cada elemento. Entonces, al final es la misma fórmula, pero con distintos tipos de representación. Si nosotros nos vamos a una parte muy detallada, entonces estas son ya las subclases o los subcontadores que nos vamos a encontrar, como el RRC Restablishment Attempt, ya sea por fallas de Hanover, por fallas de reconexión, y obviamente tenemos el RRC Success, pero esos son la subclase de RRC Restablishment. Es decir, que se tuvo que restablecer la señal porque se actualizó, porque cambió de idle a connected, porque tuvo que hacer algún parámetro en el cual estuvo mal y tuvo que hacer, como digamos, un reset a la conexión. Pero aún así estos pertenecen a la familia de ¿quién? De los RRC. Entonces es de esta forma como estamos trabajando, y obviamente de qué elemento puede ser de una celda o puede ser de todo un sector. Entonces, conforme nosotros vayamos considerando el trabajo de nuestros contadores en sus KPIs, también vamos a tener distintos tipos de tiempos. En promedio, un contador conocido como RAW o contador crudo, que es la información que nace del sistema directo, suele ser de cada 5, aquí está, de 5 a cada 15 minutos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta información? Es mucha información. O sea, cualquier tipo de servidor se va a saturar muy fácilmente y comienza a generar varios problemas con respecto a performance. Entonces, no suele ser tan agradable o tan eficiente. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Lo que podemos hacer en estos casos es estar revisando la conectividad o la integración de nuestro sitio. Entonces, al final del día, ¿qué tiene que hacer nuestra red o qué tiene que hacer nuestro sistema? Bueno, comenzar a segmentar los KPIs no por cada 15 minutos, lo podemos hacer los KPIs por cada hora, mientras que solo algunos contadores primarios o básicos los vamos a considerar por un rango de 5 a 10, de 5 a 15 minutos. Y bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ok, hola a todos. Ok, aún no. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las familias principales que vamos a tener de contadores en el caso de 5G? Como les comentaba, son 5. Recuerden ese documento de 3GPP, el TS32450, que es nuestra documentación básica de OSS. Incluso, a ver, permítanme, les voy a mostrar aquí rápida y velozmente. Hola. Entonces entramos a lo que es nuestro 3gpp.org, que este es digamos el santo grial de las telecomunicaciones, sobre todo obviamente en LTE, y nos vamos aquí donde dice tecnología y Home Technologies. Una vez aquí tenemos que buscar la parte de quién, de OIM. Aquí está OIM Uncharted, que es la serie 32. Al entrar tenemos varios trabajos y varias documentación, por ejemplo, principios del OIM para UMTS, arquitectura, incluso ciertas recomendaciones de Performance Management para 3G, Charging and Billing, pero nosotros estamos buscando el 32.450 de 3GPP. Entonces bajamos y aquí está. Es el 32450. Déjenme me muevo para acá. Listo. Entonces tenemos estos, los KPIs Indicator para UTRAN. Unos son las definiciones y otros son los requerimientos. Entonces nosotros vamos a las definiciones en sí. Entramos y aquí, al estar revisando lo que va a ser las definiciones generales, es para que el documento lo podamos tener lo más claro posible. Y les digo y repito, esta configuración nos sirve para todos nuestros elementos sin importar el tipo de vendor. Vamos a la parte aquí de versiones. Mi sugerencia, nunca tomen la más reciente. Esta es la última revisión de Release 16,
que es para LTE Advanced Pro Pro, lo más reciente que hay de LTE con interoperabilidad para 5G, bla bla bla. Yo siempre sugiero tomar al menos un release anterior, que ese que ya se encuentra de forma comercial. Entonces vamos a revisar aquí el 15.2 y en esta parte vamos a descargar el documento en PDF. Ok, muy bien. Entonces aquí está la información donde son las especificaciones generales de los KPIs para DLT a todos los demás sistemas, incluso algunos que sean IRAD, ¿no? Entonces, sí, regresando, como les comento, nos dividimos en 5 familias. El primero es accesibilidad, luego tengo retenibilidad, voy a tener lo que va a ser movilidad, integridad de servicio y la utilización o parte de lo que es la viability. Entonces, ¿cómo leo yo? Porque eso también es parte de este curso, es también mostrarles no información totalmente interna, que ustedes digan, bueno, ¿y eso de dónde lo está sacando? O me conviene o no me conviene, o es que siento que no, la información no es lo suficientemente clara. Bueno, para esos casos, aquí es ese documento de las definiciones y aquí están. Tenemos los KPIs de 4G, donde tenemos la accesibilidad, retenibilidad, integridad, que es la que va a tener el throughput, la disponibilidad, la movilidad, y ahorita vamos a tener uno que, bueno, este de hecho es nuevo, que es la categoría de Energy Efficiency, que es porque ya se están utilizando nuevos modelos. Así que los 5 básicos son estos. Ahorita se acaba de agregar el Energy Efficiency. Y si yo tomo el siguiente documento TS32450 de LTE, me va a aparecer la información de LTE más 3G más 5G, que es parte de lo que estaríamos tocando con respecto al nuevo release. Entonces, aquí en esta parte de la información, además de las abreviaturas y todo ello, cada uno te va a decir los pasos que se debe de seguir para cada uno de los KPIs. Por ejemplo, el contador que yo tengo, que como les había comentado, incluso en Ericsson maneja este tipo de contadores así. Entonces son fáciles de seguir. Algunos les digo tienen punto, tienen guión bajo, guión, o no tienen punto, sino es un continuo. Y aquí te dice qué tipo de casos vas a utilizar. Por ejemplo, tienes el Connection Establishment, Enter Connection Establishment Attempt. Te va a dar la accesibilidad, pero solamente para el caso de RRC. Si tú requieres hacer una accesibilidad general de tu red, tendrías que agregarle la señalización de la interfase S1, que es la de control y señalización, y luego la parte de IRAP. Este IRAP, recordemos que estamos hablando solamente de la inicialización del servicio, no del servicio como tal. Por lo tanto, no es retenibilidad, es accesibilidad para generar el túnel de servicio. Y cuando hablamos de parte de LTE Advanced o servicios ya más avanzados, vamos a comenzar a considerar a quién, a el Establishment at Success. Entonces, dependiendo de cada uno de estos servicios, podemos generar distintos tipos de accesibilidad. Accesibilidad únicamente de RRC, de IRAP, de la parte de control y señalización, o también un IRAP que incluya los servicios especializados. Los contadores generales que vamos a utilizar pueden ser de este tipo o pueden tener distintos tipos de familia, que es lo que vamos a estar trabajando aquí. Y obviamente al finalizar se te va a generar un tipo de porcentaje. Por ejemplo, si tú nada más quieres saber la accesibilidad que vas a tener con respecto a cierto KPI, a cierto servicio, tienes el IRAP Establishment y puedes seleccionar una clase, digamos, por QCI. Por ejemplo, quieres ver todo lo que incluya VoLTE, bueno, utilizas el QCI número 1 y QCI número 5. Entonces vamos a regresar aquí si hay alguna pregunta o duda. Ok, perfecto, muchas gracias a todos. Gracias. Entonces, por favor, cualquier pregunta háganosla saber. Recuerden que tenemos todos nuestros medios de comunicación, ya sea redes sociales o nuestra página web de aesglobal.com. Y bueno, antes de continuar, les comento, recordemos que tenemos estos 5 servicios generales, que son los más básicos. Ahorita se acaba de agregar el de energía, Saving Energy. Y es muy probable que con 5G, como ya hay varias redes de 5G, van a haber
KPIs adicionales para los servicios que van a ser non-standalone, ya que en un servicio non-standalone, y obviamente que sea la familia tipo 3A o 3X, la prioridad, ¿quién la va a tener siempre? La prioridad la va a tener, en este caso, LTE y no 5G. Entonces es una evolución, un cambio radical de cómo está es el tipo de nuestras redes, ¿vale? Y bueno, pues ha llegado nuestro tiempo. Por favor, cualquier duda o pregunta, estamos aquí. Les repito, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, Technical Instructor de EIS para cursos de 4G y 5G. Y como siempre vamos a leer aquí sus comentarios. Y por favor recuerden, una buena red de LTE, que ahorita ya sería LTE Advanced Pro, no se optimiza en base a los parámetros sencillos que antes teníamos solamente de KPIs de parte de la red,